Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Lo siento por otro video, pero parece que había un problema con la conexión con Facebook y me dieron una alerta diciendo que no estaba grabando ni dando video a otros. Entonces tenía que reiniciar el video y eso es lo que estoy haciendo en el momento. Qué bueno que solamente comenzábamos el mensaje. Entonces voy a dar invitación a los hermanos que vi, que estaba conectado y después podemos seguir con el estudio, ¿listo? Bueno, vamos ahora otra vez. Padre, te damos gracias, Señor, por esa oportunidad de llegar juntos para ver más sobre el de Juan. Por favor, Señor, ayúdanos y llenos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos, Señor, lo que está pasando aquí en Juan 11. Damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el de Juan. Y estamos en Juan 11 y vimos que algo pasó en Juan 11 con Lázaro muriendo. Y Jesús utilizaba esa situación para enseñarnos sobre el sueño y la verdad que Él es la resurrección y la vida. Y por eso Él puede resucitarnos de ese sueño que tenemos si conocemos a Él antes de la muerte. Y estamos leyendo Juan 11 y versículo 33. Y vimos ahí que Jesucristo se gimió en su espíritu. Él sintió algo por la tristeza de María y Marta sobre su hermano Lázaro. Y con eso estamos viendo que Jesús tenía un espíritu como nosotros. Él era un hombre verdadero, ¿sí ven? Y también tenía el Espíritu Santo. Y que es lo mismo con nosotros. Es por eso que estamos ahí leyendo Romanos 8 y versículo 16, viendo que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos el Hijo de Dios, los hijos de Dios. Es por eso que sabemos esa verdad. ¿Sí ven? Eso es como sabes que eres renacido. Pero bueno. También, cuando piensas en Jesús gimiendo en su espíritu, eso debe poner un versículo en su cabeza. Vamos a Romanos 8 y versículo 26. Romanos 8 y versículo 26. ¿Qué dice? Y asimismo también el Espíritu aún ayuda a nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que hemos de pedir como conviene, mas el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí, no? Entonces la razón por qué el Espíritu Santo entiende nuestra flaqueza es porque el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo, ¿sí, no? Y Jesús gimió en espíritu tanto como nosotros. Él entiende nuestras flaquezas y con eso el Espíritu Santo entiende nuestras situaciones y está ahí para orar para nosotros en esos momentos difíciles para que Dios nos ayude, ¿sí? El Espíritu Santo sabe lo que necesitamos, especialmente en esas situaciones difíciles en la vida, con una tragedia, una cosa dura que pasa en la vida. Y Él está listo para ayudarnos en ese momento. Gloria a Dios. Juan 11 y versículo 34. Otra vez, hermanos, lo siento por eso. Había un problema técnico, puede ser que tiene que ver con la temporada acá. Pero, bueno, había un problema con Facebook, con el video y todo eso. Y tenía que reiniciar el video por eso. Parece que el problema sigue. Vamos a ver si el video se aguanta para que podamos grabar. Si no, este solamente será en audio. Pero bueno, Juan 11 y versículo 34 dice: Y dijo Jesús, ¿dónde le pusisteis?
dícenle, Señor, ven y lo verás. Y eso es interesante porque otra vez estamos viendo la humanidad de Cristo. Él gimió en su espíritu de hombre y también ahora está haciendo una pregunta sobre algo que sabemos que Dios sabe porque Dios es omnisciente, ¿sí? Pero él dijo ahí, ¿dónde le pusiste? Y cuando Jesús preguntó eso, era cierto, era real de su corazón, ¿sí? Y hay propósitos porque Jesús va a preguntar esas cosas a nosotros. Básicamente, Jesús decidió no usar su omnisciencia en ese momento para recibir información de las personas que estaban en su alrededor. Esto pasó otras veces en los evangelios. Déjame mostrarte uno. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24 y versículo 15 dice, esto es después de la resurrección de Jesucristo. Y claro que Jesús sabe todo lo que pasó con él, ¿cierto? Lucas 24 y versículo 15 dice, y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, hablando de los que estaban en un camino de Emaús. 16. Mas los ojos de ellos, esos discípulos, eran detenidos para que no le conociesen. Y les dijo, entonces Jesús hablando, ¿qué pláticas son esas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Si ven momentos tristes, puede ser que Dios te da una pregunta para ayudarte. ¿Sí ven? ¿Dónde le pusiste para que Jesús pueda resucitarle? ¿Por qué estás triste? Para que Jesús pueda mostrar una verdad sobre él a estos discípulos. Ellos cuentan lo que pasó sobre Jesús, sobre los líderes religiosos, mandándole al gobierno para que él muera y todo eso, etcétera, ¿sí? Y Jesús, él sabe eso, pero él está escuchando. Y versículo 25, versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No era menester que Cristo padeciera estas cosas y que entrara así en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas tocantes a él. ¿Sí? Y el propósito de esa pregunta era para que Jesús podía enseñar a sus discípulos y mostrarles la verdad sobre él, para que van a reconocer que no tienen que ser tristes, que él está al frente de ellos. Y cuando sigues leyendo sobre este evento en la historia, vas a ver que en el fin de día reconocieron quién estaba al frente de ellos, gloria a Dios. Podían ver a Jesús, después de Jesús dando esa consolación por medio de su palabra. Y es lo mismo con lo que va a pasar para Lázaro en frente de María, Marta y los judíos ahí. ¿Dónde le pusiste para que Dios pueda hablar y dar consolación y gozo y alegría en ese momento de tristeza? Gloria a Dios. ¿Sí ven? Dios entiende nuestras situaciones difíciles, hermanos, y Él quiere estar ahí para darte su palabra para que Él pueda consolarte y darte esperanza. Gloria a Dios. Juan 11. Juan 11, por favor. Vamos a seguir. Juan 11 y versículo 35 dice, el versículo más pequeño en la Biblia, ¿no? Jesús lloraba. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Jesús lloraba porque dijo en versículo 34, Señor, ven y lo verás. Entonces los hombres quieren mostrar a Dios lo que ellos hacen, ¿cierto? Y Jesús lloraba por eso. Entonces, este versículo, que es el versículo más pequeño en la Biblia, tiene significado muy grande para nosotros. ¿Sabes qué? Él preguntó, ¿dónde le pusiste? Refiriendo al muerto, Lázaro. ¿Sí ven? Y los hombres muestran el fruto de su trabajo, de sus obras, que es la muerte. Y por eso Jesús lloró. Muy triste, ¿no?
Eso es lo que los hombres hacen. Causan destrucción, causan que cosas mueren. Y no es solamente eso. ¿No? Pero Dios, cuando Él vea esas cosas, eso le hace dolor en su corazón. Él se gime en su espíritu. Él no quería eso para nadie. Él quería que Adán y Eva tomaran la decisión correcta en el jardín. Él quería que todos nosotros tomáramos la decisión correcta cuando ese momento de la tentación y el pecado llegó y escogimos voluntariamente pecar contra Dios en lugar de tratar de vivir para Él. ¿Sí? Y eso le duele. Jesús llora por eso. Pero había otros momentos en la Biblia que Jesús lloró también. Vamos a Lucas 19. Lucas 19. Amén, hermana María. Lucas 19, por favor. Había otro momento en que Jesús lloró. Lucas 19, versículo 41 dice, y como llegó cerca, viendo la ciudad, entonces está mirando Jerusalén, lloró sobre ella. Y Jesús lloró sobre esa ciudad que debe ser para él, diciendo, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, refiriendo a la ciudad. La gente ahí no viendo que el príncipe de paz ya llegó y él está ahí. Versículo 44. Mirando a la última frase después del semicolon, la Biblia dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, cuando el Mesías llegó, ¿sí ven? Él está llorando porque ese Jerusalén, esa ciudad llena de personas, ellos no vieron a Jesús, el príncipe de paz, llegando. Ellos decidieron cubrir sus ojos sobre el Mesías. Y eso es triste, ¿sabes qué? Ellos decidieron ser incrédulos y eso es pecado, ¿sí ven? Porque pecaron. Entonces, cuando Dios vea el pecado y la muerte que resulta de las decisiones de los hombres, eso lo hace llorar, porque Él nunca quería eso para nosotros, hermanos. Y eso es obvio porque Él llegó a la tierra y tomó la forma de nosotros para salvarnos del problema en que metimos, ¿sí? Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es bueno. Qué glorioso es Él, ¿sí? Qué ternura, qué amor, qué caridad para nosotros. Y Él lloró, viendo los resultados de las decisiones de los hombres. Señor, ven y ver. ¿Ver qué? Pecado y muerte. ¿Sí? ¿Eres así, cristiano? Cuando ves todo lo que está pasando en ese mundo, en ese momento, eso te da tristeza en su corazón. ¿Sí? Si eso pasa, eres como Jesús. Y bueno, puedes decir, pero ¿por qué Jesús lloró? Él es Dios. ¿Sí? Bueno, fue profetizado, ¿no? Vamos a Isaías 53 para ver. Isaías 53. Y esto es siendo hecho un siervo, un hombre. Isaías 53. Capítulo famoso, ¿cierto? Para cristianos. Y versículo 3 dice, hablando de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. Y estamos viendo eso manifestado en el Evangelio de Juan. Personas rechazando lo que él está diciendo, la mayoría. Gloria a Dios que había algunos que recibieron a él, pero la mayoría no están. El mundo ni siquiera lo conoce, pero sus propios rechazaron a él. ¿Sí? Y desechado entre dos hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza. ¿Sí ven? Jesús realmente entiende su flaqueza porque él era un hombre. Y él sintió todo. Él podía ser triste, él tenía hambre, etcétera. Tenía que bañarse, todo eso. Y en Calvario él sintió cada pecado de cada persona en el pasado, en el presente cuando pasó y en el futuro para salvarnos. ¿Sí? Jesús entiende.
Y como que escondimos de él el rostro menospreciado y no le estimamos. Es muy triste porque eso ya pasa hoy en día. ¿Cuántos están ahí subestimando al Señor? Y cuando un cristiano habla del Señor Jesucristo de la vida, ya se callan porque ellos no conocen este Jesús. Solamente otro Jesús que es un basurito, un débil o no puede salvar el mundo de sus pecados. ¿Sí ven? Y cuando Jesús de la Biblia escucha de este otro Jesús, él llora de eso también, eso es pecado y muerte. Un Jesús hecho por los pensamientos de Satanás y metido en los pensamientos de los hombres. Pero si ven, fue profetizado que él va a entendernos. También vamos a Juan 1, porque esta cosa del Señor, ven y ve, parece como algo que Jesús dijo a sus discípulos, a los hombres, ¿sí ven? Juan 1 y versículo 38 dice: y volviéndose Jesús y viendo de seguirle, díceles: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabbi, que interpretado quiere decir maestro, ¿dónde moras? Entonces algunos discípulos de Juan recibieron el mensaje de Juan que deben seguir a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando llega, Jesús pregunta lo que están buscando. ¿Sí, no? ¿Dónde moras? Ellos preguntan. ¿A dónde estás? ¿Cuáles son las cosas que puedes mostrarnos, Señor? Versículo 39. Díceles: venid y ver. Y sabes que Jesús mostró no pecado, no la muerte, sino la gracia, sino la vida eterna. ¿Sí, no? Perdón, salvación. Eso fue lo que Jesús quería mostrar a los hombres. Pero cuando los hombres muestran sus frutos de sus obras, es pecado y muerte. Claro que Jesús va a llorar. ¿Sí ven? Eso es muy triste. Pero ¿sabes qué? La tristeza de Jesús es la manera que podíamos tener la gracia de Dios, la vida eterna de Dios, el perdón de Dios para que podamos tener paz para con Dios y su justificación, ¿sí ven? Eso resultó en algo. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Esto es el próximo versículo más pequeño en la Biblia. Entonces, Juan 11:35 más pequeño. Primera Tesalonicenses 5, el segundo más pequeño. Y la Biblia dice: estar siempre gozosos. ¿Sí, no? Entonces, ¿sabes qué? Jesús lloró para que nosotros podamos tener gozo siempre. Eso es el resultado. Jesús sufrió, Él reconoció, Él experimentó con nuestra flaqueza hasta la cruz de Calvario para que podamos tener gozo. ¿Recibiste eso? ¿Quieres que Jesús siga llorando para ti? ¿O vas a recibir sus palabras? ¿Vas a recibir su consolación? La esperanza que tiene por medio de su sacrificio en Calvario para salvarte de lo que eres. Porque su fruto solamente es pecado y la muerte sin Él. Pero si recibes a Él como su Señor y Salvador, ya puedes tener fruto de vida y vida con gran abundancia. Gloria a Dios. Y Jesús va a mostrar esto aquí. Y la profundidad sigue más. Porque ¿sabes qué? Jesús sí, él tenía tristeza para María y Marta, pero no fue solamente para ellas. También sentía tristeza para Lázaro. Acuerda que Lázaro, él era con Dios y él murió en una relación con Dios. Entonces, ¿dónde está él? En el paraíso. Imagina eso. Qué cosa tan hermosa comparada a su vida antes en la tierra, ¿sí ven? Y Jesús está llorando porque Él sabe que cuando Él cumple esto para mostrar su gloria a otros, que Lázaro va a regresar, salir del paraíso donde todo está bien y todo eso para regresar a la tierra. Eso es triste. Y es por eso, hermanos, que debemos tener cuidado a veces de las oraciones que estamos dando a Dios.
Si sabemos que un hermano o hermana se fue al cielo, ¿sí ve? Para estar con Dios, eso es mucho mejor que acá. ¿Realmente quieres que Él responda a su oración para resucitarles? ¿Estás seguro? ¿Sí ve? Jesús, Él es Dios y Él piensa en esa manera profunda. Y Él entiende eso. También Él sabía que Lázaro, si Él regresa a la tierra, que muchos de los líderes religiosos van a querer de matar a Lázaro también. Y que va a tener ese problema de peleando con ellos en esa manera espiritual sobre Él siendo evidencia del poder de Jesucristo. ¿Sí, no? Eso es triste. Dios sabe todo eso. Pero bueno, Juan 11. Juan 11 y versículo 36. Juan 11 y versículo 36. La Biblia dice: dijeron entonces los judíos, las personas que no conocen a Cristo, ¿sí ven? He aquí cómo le amaba. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo ellos se refieren al amor que Jesús tenía para Lázaro? Para que entiendas que sí, Jesús cuando Él lloró tenía que ver con Él también. Y a veces los que no conocen a Dios, la gente que son perdidos, a veces reconocen el amor de Dios manifestado en la vida de un cristiano más que los cristianos, especialmente en situaciones difíciles como esta, ¿sí ven? Entonces, cristiano, debes tener cuidado. Debes mantener su testimonio cuando estás en una situación así, como alguien en su familia muere y cosas así. Siempre buscando y manifestando Jesús en su testimonio. Para que no es solamente ellos reconociendo el amor de Dios, sino usted también. ¿Sí, no? No me gusta cuando veo cristianos en situaciones difíciles que no están buscando a Dios, pero Dios está ayudándoles. Y alguien que no conoce a Dios dice: vea, Dios te ayudó en esta manera. Ellos ni siquiera conocen a Dios, pero pueden ver eso. ¿Por qué usted no? Usted tiene la palabra de Dios, debe saber de estas cosas. Tienes el Espíritu Santo, debe saber que Él está contigo y Él nunca te dejará ni desamparará de usted. ¿Sí ve? Entonces, ¿por qué no estás buscando en esa situación? Juan 11 y versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que éste no muriera? Entonces había algunos judíos reconociendo eso, pero otros perdidos que no estaban reconociendo eso, sino dando una queja, tratando de sembrar duda. ¿Sí? Entonces vea que siempre hay disensión entre la gente que están escuchando y viendo las cosas de Jesús. Siempre hay algunas personas, la minoría, que reconocen las cosas que él hace y la mayoría que hablan contra él. Y otra vez los judíos, los líderes religiosos, hablando contra Jesús. Interesantemente, aquí está mostrando dos cosas: su hipocresía, número uno, y ellos sembrando dudas según esa hipocresía. Déjame explicar. Versículo 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que éste no muriera? Eso fue lo que pasó en Juan 9, ¿no? Pero en Juan 9, como ya vimos, los judíos estaban diciendo que Jesús no ha hecho eso, hablando contra ese milagro. Pero aquí están admitiendo que Él realmente hizo el milagro. ¿Sí ven? Hipocresía. Y sabes que no podían decir contra ese milagro porque eso pasó. ¿Eso por qué? Era real. ¿Sí ven? ¿Sí ven? La Biblia es un libro de historia y no miente sobre estas cosas. También mostrando que personas que rechazaron a Jesús diciendo que sí, Él estaba haciendo estos milagros. Y esos judíos muestran su hipocresía. Entonces no es un asunto que no pueden ver, sino no quieren ver. ¿Sí ven? Ellos quieren seguir ciegos. Tienen ojos para ver y hacen esto. ¿Sí ven?
espiritualmente. Pero van a emitir milagro y ya quieren usar ese milagro para sembrar dudas a otros. Ah, sí, él podía sanar a un ciego, pero ¿por qué él no ha hecho algo para que Lázaro no muere? Es uno de sus discípulos, ¿sí ven? Sembrando duda. Por medio de un milagro. Es por eso que digo que milagros no producen fe. La palabra de Dios resulta en fe, no milagros. ¿Okay? ¿Sabes qué? Hoy en día, todas las religiones usan los milagros que pasan en su religión, estigmata con católicos, estatuas llorando, un niño de 3 años que puede citar todo el Corán, lo que sea. Los hindúes con sus burros haciendo cosas, sanando personas, los cultos diciendo que su líder del culto haciendo un milagro, lo que sea. Usan esos milagros para sembrar duda contra la palabra de Dios. ¿Sí, ¿verdad? Y nuestra generación en este día, bueno, Jesús habló de ellos. Vamos a Mateo 16, vamos a ver. Entonces, si estás confiando en milagros, debes pensar un poco y ver que la Biblia no está de acuerdo con eso. Debes confiar en la palabra de Dios. Es la única cosa que es segura. Un milagro puede ser hecho de un diablo, no necesariamente de Dios. Mateo 16. Mateo 16. Y versículo 4 dice: la generación mala y adulterina demanda señal. Eso es hoy en día. Nuestra generación es mala y adulterina. Por eso siempre estamos buscando con cosas espirituales, milagros, o que alguien me sana a hacer algo para mí, y buscamos eso. Sanadores de fe, etc. ¿Sí ven? Somos malos y adulterinos contra la palabra de Dios. Pero veas, hay esperanza. Más señal no le será dada. Y esto es Jesús hablando. Entonces, yo no voy a dar señales, ¿sí? Aparte de, versículo 4, sino la señal de Jonás el profeta. Y dejándole se fue. Y esa señal de Jonás el profeta era ¿qué? La resurrección. ¿Sí ven? El único milagro que Jesús dio a nosotros para confirmar su libro hoy en día es el facto histórico de la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Y sabes qué, si no estás mirando esa señal, Jesús te deja como pasó aquí. Él se va. Vas a recibir otro Jesús, otro espíritu, una religión falso en lugar de esta fe una vez dada a los santos. Y eso es triste. Jesús va a llorar para ti. Juan 11. Juan 11. Juan 11 y versículo 38. Dice: y Jesús, gimiendo otra vez en sí mismo. ¿Y eso por qué? ¿Sí? Okay. La razón es que ya los religiosos están hablando contra él, tratando de sembrar duda, y otra vez Dios siente algo sobre eso. Y él se gimió en su espíritu según esos religiosos. Okay. Pero lo que vas a ver es que Jesús sigue tratando con ellos, sigue intentando de salvarles, sigue intentando mostrándoles que Él es Dios manifestado en la carne y que deben confiar en Él. Por eso ellos están ahí. ¿Sí ven? Jesús va a hacer este milagro para mostrar la gloria de Dios, y Él espera que ellos dejen de pelear contra Dios en su corazón, y en lugar de eso tratan de ensuavecer su corazón, limpiar sus oídos y reciben a Jesús. ¿Sí? Y es bueno ver eso, porque puede ser que estás hablando, hermanos, con alguien que es un religioso, que alguien que es muy metido en su creencia falsa. Y es bueno saber que Dios no va a rendir con ellos. Puede ser que usted tiene que dar un poco de verdad, un poco de simiente ahí y ya. Y Dios va a usar eso, va a crecer eso en su corazón, usar otro cristiano o un tratado o la Biblia propia por medio de su espíritu, ¿sí ven? Para sembrar otras cosas, y Dios va a seguir obrando con ellos por todos lados para quebrar ese corazón tan duro
La han rechazado a Él hasta que ellos pueden tomar esa decisión de recibir o rechazar del cielo. Y bueno, depende de ellos, pero Dios va a seguir trabajando, gloria a Dios. Él no se rinde. Juan 11 y versículo 38. Y Jesús, gimiendo otra vez en sí mismo, entonces Él no habló, nota eso. Vino al sepulcro que era una cueva, la cual tenía una piedra puesta encima. Dice Jesús, quitad la piedra. ¿A quién Él está hablando? Siguiendo. Marta, la hermana de que había sido muerto, le dice. Entonces, cuando Jesús dijo quitar la piedra, estaba hablando a sus discípulos. En este caso, Marta estaba ahí. Le dice, Señor, hiere ya, que es muerto de 4 días. Y ella ahí se refiere a Lázaro ya pudiéndose demasiado a oler. Y ahí, ahora Marta, una discípula de Jesús, muestra su duda. ¿Sí ven? Entonces, número 1, Tomás no era el único discípulo que dudó a Jesús. Marta lo hizo, y puedes poner a mí ahí. Había veces que dudaba a Dios. Me imagino usted también, ¿sí ven? En lugar de tratando de juzgar a otros, mira a sí mismo y chequea. Examina cómo estás. ¿Tienes dudas con Dios? Pide a Dios y Él va a aclarar las cosas. Eso fue lo que hice. Y Él sigue ayudándome cuando tengo más dudas. Y Él va a hacer lo mismo con Marta. ¿Sí ven? Versículo 40. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y eso es lo que vimos. Y ella dijo que sí, yo creo que eres el Cristo, Hijo de Dios. Ella cree, pero tiene dudas en este momento porque parece como algo raro. Este hombre quiere que saco la piedra. Él sabe que va a pudrir, que va a oler demasiada mala y todo eso ahí. Es que Lázaro estaba ahí 4 días. Él se corruptó, ¿sí va? Jesús solamente estaba en el sepulcro 3 días. Él no vio corrupción. Gloria a Dios. Okay. Y aquí Jesús se apunta a la enseñanza que dio a Juan 11. Yo soy la resurrección en la vida. ¿Lo crees? ¿Sí? Y ahora vamos a ver algo interesante. ¿O no está ahí? Pero vimos a 2 personas diferentes dudando a Jesús. ¿Sí? Los perdidos, los líderes religiosos dudando a Jesús. Y Dios gimió en su espíritu, pero no habló. ¿Sí? Pero con Marta, una discípula de Cristo, Jesús habló a ella. ¿Sí la diferencia? Y eso muestra una diferencia con Dios tratando con los incrédulos y con los creyentes. ¿Sí, no? Dios quiere hablar a los que conocen a Él. Él quiere darte sus palabras para que puedas reconocer y entender su situación, para darte consolación y paz. Pero con los perdidos, Él se gime en su espíritu y trata con ellos espiritualmente a su corazón. ¿Sí, ve? Y si Él habla con ellos es solamente sobre recibiendo a Jesús, como vimos en todo en Juan. Cada vez que Jesús estaba hablando, estaba diciendo que tienes que creer en mí, tienes que recibir a mí. ¿Por qué rechazas a mí? Eso era el enfoque de Jesús. ¿Sí, ve? No necesariamente una duda sobre este milagro que va a dar consolación en la vida temporal de Marta. ¿Sí ve la diferencia? Con ellos Jesús quiere preocuparse más con las cosas eternas. Y Él se gime en su espíritu porque Él está viendo a personas que siguen en sus mentiras, siguen sembrando más mentiras y dudas en lugar de recibiendo su palabra. Eso le da tristeza. Pero bueno, qué bueno que Dios quiere hablar con los creyentes. Y Dios quiere hablar contigo también, incrédulo, para mostrarte Jesús, para que puedas renacer, para que puedas tener vida eterna y sempiterna. Y después de eso, Él va a darte todas sus palabras para ayudarte con su vida también. Gloria a Dios. Juan 11. Juan 11, versículo 41.
Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y quitaron, se refiere a discípulos, porque él está hablando con Marta y otros, ¿sí? Entonces, nota eso. Jesús quiere utilizar sus discípulos para sacar las piedras que están enfrente de los corazones de los perdidos. La gente que son muertos, ¿sí? Entonces, esto es una imagen espiritual, ¿no? ¿Ya? Y la cosa muy rara para mí es que Dios quiere que nosotros estamos ahí trabajando con Él. La Biblia dice en 1 Corintios 3 y versículo 9 que nosotros somos colaboradores con Dios. ¿Lo que dice? Imagina eso, que Dios quiere trabajar contigo, cristiano. El Dios Todopoderoso que no necesita a ti, Él escogió utilizarte. Tanto como Jesús dijo a sus discípulos, por favor, quita la piedra. Sabemos que Jesús podía, Él puede hacer esto y se mueve con su fuerza omnipotente. Pero no. Él quiere que sus discípulos ayuden a Él aquí en la tierra para sacar las piedras que están enfrente de los corazones de los muertos que están caminando por acá. ¿Sí, no? ¿Estás listo para ser utilizado para Dios? ¿Estás listo para que Dios puede usarte para quitar esa piedra? ¿Tienes a lo menos ese propósito en su corazón para que puedas crecer en la fe y ser un discípulo para que Dios pueda utilizarte? Es una pregunta que tengo para ustedes. Juan 11 y versículo 41. Después de ese depuesto, comenzando. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Y yo sabía que siempre me oyes, mas por causa del pueblo que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Entonces aquí Jesús está orando públicamente. Y la razón es para que los incrédulos que están a su alrededor escuchan y ven que Dios responde a sus oraciones. Pero vean lo que dijo. Según su dicho en 41, gracias te doy porque me has oído. Pasado. Entonces parece que eso es la segunda vez que Jesús oró, no la primera vez sobre este asunto. Y la pregunta es, ¿cuándo fue que Jesús oró la primera vez? Me imagino que fue cuando recibió ese mensaje de María y Marta, ¿no? Vamos a Juan 11. Juan 11 y versículo 3. Enviaron pues sus hermanas a él, diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús, y yo creo que ahí, Jesús oyó eso y ya comenzó orando al Padre, ¿sí ven? Y después de haciendo esa oración, porque él va a responder a las peticiones de sus hijas. ¿Sí ves? Dios responde a las peticiones de los hermanos. Dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y eso fue la primera vez que él oró al Padre sobre ese asunto y recibió esa verdad, que esto es para la gloria de Dios. ¿Sí ven? Es por eso que Jesús sabía que el Padre quería que él resucite a Lázaro. Gloria a Dios. Pero qué cosa, ¿no? Qué cosa con Jesús diciendo que él sabe que el Padre siempre escucha sus oraciones. ¿Cómo es que Jesús tiene esa certeza sobre sus oraciones? Buena pregunta, ¿no? Vamos a Salmo 66. Salmo 66. Y eso es un salmo famoso que aplicamos a nosotros, pero aplica proféticamente a Jesús. Salmo 66 y versículo 16. Dice: Venid, oíd todos los que teméis a Dios. Jesús temió a Dios. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él hablé en alta voz, y fue ensalzado con mi lengua. Si yo viera iniquidad en mi corazón,
no oyera del Señor. Eso es cierto. Eso es ese versículo famoso. ¿Y sabes qué? Jesús nunca tenía iniquidad en su corazón. Nunca estaba viéndolo. Es por eso que él sabía que Dios va a escuchar sus oraciones. Tanto que, versículo 19. Ciertamente oyó Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ciertamente? Porque no estoy viendo iniquidad en su corazón. Cristiano, ¿quieres que Dios escuche sus oraciones? No debes estar ahí viendo iniquidad en su corazón. Debes arrepentir de sus pecados, confesarlos a Dios antes de pedir cosas y hacerlo de corazón, de verdad. Porque si aguantas esa iniquidad, Dios no va a oírte para nada. ¿Sí? Ciertamente oyó Dios, escuchó a la voz de mi oración. Bendito Dios, que no apartó mi oración y su misericordia de mí. Amén. ¿Sí? Y es por eso que Jesús puede decir que Dios es bendito y que Él siempre va a escuchar sus oraciones. Cristiano, eso debe ser su mente. Siempre tener ese propósito en su corazón para rechazar su iniquidad y su maldad y buscar a Dios. Y si haces eso, Dios va a mostrarte su voluntad para que oras según eso. Y cuando oras según la voluntad de Dios, Él va a escucharte, creo. Gloria a Dios. Juan 11. Juan 11. Juan 11 y versículo 42. Quiero mirar esa última frase que dice, tú me has enviado. ¿No? Eso es interesante. Entonces vea que cuando él estaba orando, dice que todo esto pasó para mostrar que el Padre envió a Jesús. ¿Sí, va? ¿Cómo es que Jesús sabe eso? Regresando al versículo 4 otra vez, mira lo que Jesús dijo a las hermanas. Sino por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, refiriendo a la muerte. ¿Sí, va? Entonces aquí, en versículo 42, esto es un versículo que confirma que Jesús está diciendo claramente que Él es el Hijo de Dios. Otra vez, escucha a esas personas que dicen que Jesús nunca dijo que Él es Dios, o Él nunca dijo que Él es el Hijo de Dios. No, Él confesó las dos cosas muchas veces. Es que no estás leyendo la Biblia con un corazón humilde, ¿sí ve? Para que recibes cada palabra como es en contexto. Solamente estás buscando cosas en la Biblia de hablar contra eso. Y sabes que si quieres rechazar la palabra de Dios, Dios va a darte eso. Esta Biblia es una espada de dos filos, no uno. Y depende de su corazón y a dónde estás. Si quieres la verdad, está ahí. Fue dicho muchas veces. Jesús dijo, yo soy Dios, yo soy el Señor. Lo dijo a Satanás en Mateo 4 y Lucas 4. Y dijo muchas veces que Él es el Hijo de Dios, como estamos viendo aquí, y también en Juan 9 y en otros lugares. Amén. ¿Sí ven? Entonces, si no reconoces eso, no eres humilde a las Escrituras. Es algo obvio en la Biblia que Jesús es Dios. ¿Sí ven? Las únicas personas que rechazan eso son hombres que están recibiendo mentiras del diablo. Porque el diablo sabe eso. Los diablos estaban confesando que Jesús era el Hijo de Dios, el Santo de Dios. ¿Y usted no sabe? Juan 11 y versículo 43. Como dicen en inglés, give me a break. Come on, man. Juan 11 y versículo 43. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y aquí llegamos al título de la enseñanza, gloria a Dios. ¿Okay? Aquí estamos viendo a Jesucristo con tres palabras, demostrando que Él es la resurrección y la vida. ¿Sí, no? Okay. Y lo que es interesante, okay, es que después de la enseñanza en Juan 11 y demostrándolo con Lázaro aquí,
que también Él va a demostrarlo por su propia resurrección, una resurrección en que Jesús nunca muere otra vez. ¿Sí, va? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que Él quiere darnos más ejemplos sobre la verdad sobre Él, siendo el dueño de la vida y el clave de la salvación y la vida eterna. Si quieres eso, debes buscar a Jesús. Amén. Y ya vimos que la aplicación profética de esto es el rapto, porque Lázaro era un discípulo de Jesús antes de su muerte y ahora Jesús está resucitándolo. ¿Sí? Ya vimos eso. ¿Okay? Y entonces tú tienes esa misma esperanza, cristiano. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Amén, hermano. 1 Corintios 15. Well, you know, I'd say, I'd be like, give me a break, bro. Come on now. 1 Corintios 15. O en español, ¿en serio? ¿Realmente crees eso? 1 Corintios 15 y versículo 54 dice: y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado la ley. Mas a Dios gracias que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Sí? Él es la resurrección y la vida. Si tienes a Él, tienes victoria contra la muerte, contra el pecado, contra todo eso. Puedes decir que va a ser como Lázaro, cristiano. Si dice que eres un cristiano y no puedes decir eso con certidumbre, con certeza, ¿sabes qué? Puede ser porque no eres un cristiano. Debes arrepentir a Dios y poner su confianza en Jesús. ¿Renaciste? Espero que sí. Juan 11. Juan 11. Vamos a terminar aquí, hermanos. Juan 11 y versículo 44 dice: entonces el que había sido muerto, refiriendo a Lázaro, ¿cierto? Vea que Dios nos llama por el nombre de Él. No tiene un número para Lázaro, nos llama de nombre. En el rapto será así: Dios va a hablar una vez y cada cristiano va a escuchar su nombre. Entonces, para mí, Manuel, ven fuera, ¿sí ven? María, ven fuera. Juliana, ven fuera. Milena, ven fuera, lo que sea. Fabio, ven fuera, etc. Es una bendición que Dios conoce a todos nosotros por hombre, porque Él es una persona y quiere tener relaciones con personas. Gloria a Dios. 44. Entonces el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Díceles Jesús: desatadle y dejarle ir. Y eso es interesante porque Lázaro sale, parece que, imagina que no huele, pero tiene todas esas cosas encima de él, es duro para él caminar y todo eso, ¿sí ves? Y Jesús dice a sus discípulos, personas que tienen su palabra, dicen que deben desatarle, deben ayudarle a sacar esas vendas y ese sudario. Y aquí podemos ver una imagen espiritual sobre el renacimiento, que realmente es una resurrección espiritual, ¿sí ves? Porque su espíritu era muerto en delitos y pecados antes de que conociste a Cristo. Y para dar un poco más carne a esta imagen, vamos a ver otras resurrecciones que Jesús hizo en su ministerio, porque había los otros, y compararlos para ver la diferencia. ¿Okay? Y las cosas que son lo mismo. Vamos a Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5. Marcos 5 y versículo 21 dice: y pasando otra vez Jesús en una nave a la otra parte,
Se juntó a él una gran multitud y estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y como le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: Mi hija está a la muerte, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Eso es interesante, ¿sí ven? Había algunos líderes religiosos recibiendo a Jesús, o a lo menos reconociendo la verdad sobre él, mucho tiempo antes de Juan 11, como Jairo. Y fue con él, y le seguía mucha gente, y le apretaban. Vamos al versículo 38 para ver lo que pasó. 38. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y gemían mucho. Y entrado les dice: ¿Por qué os alborotáis y lloráis? La joven no es muerta, sino que duerme. ¿Suena familiar? Y hacían burla de él. Eso es lo que hacen la gente. Qué estúpido diciendo que ella solamente está dormida. Ella está muerta. Eso es lo que hacen con Dios. Tú no tienes esperanza, no hay una resurrección después. ¿Sí? Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la joven y a los que estaban con él y entra donde estaba la joven echada. Entonces él se para y solamente trae a las personas que realmente estaban pidiendo ayuda de él ahí. Entonces ve a la gente que vuelan afuera, las personas que quieren recibir algo para recibir algo. 41. Y tomando la mano de la joven le dice: Talitha cumi, que quiere decir: joven, a ti digo, levántate. Entonces Lázaro, ven fuera, joven, levántate. ¿Sí? Jesús hablando, sus palabras tienen poder y resultan en ¿qué? 43. Y luego la joven se levantó y andaba, porque era de 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él se cargó estrechamente que nadie lo supiese, y dijo que diesen de comer a la joven. Y ahora sabes por qué. Porque Jesús tenía planes de enseñar algo en Juan 11. Por eso no quería que dijeran algo, hasta que él lo enseñó de una manera correcta, según la voluntad de su Padre. Gloria a Dios. Pero vea eso. La hija de Jairo, una joven de 12 años. Joven, levántate, y vea que ella sí estaba muerta, ¿sí ven? Como Lázaro, los dos eran muertos. Puedes ser muerto espiritualmente cuando tienes 12 años, tanto como si eres un adulto. Pero vea que cuando Jesús dio las palabras para salvarla, resucitarla, ¿sí ven? Ella se levantó y andó. Y eso es un poco diferente que Lázaro, porque él tenía vendas y un sudario en su rostro, ¿sí ven? Se toma eso en cuenta. Las cosas similares primero y después las cosas diferentes. Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7 y versículo 11 dice. 7:11. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que sacaban un difunto, unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y como el Señor la vio, fue movido a misericordia de ella y le dice: no llores. ¿Sí ve? Jesús, compasión. Él siente con nosotros. Él sabía porque ella estaba buscando a él. Y acercándose tocó las asnas, y los que le llevaban pararon, y dijo: mancebo, a ti digo, levántate. ¿Sí, entonces, en este caso, el hijo de la viuda era la hija de Jairo, un hombre, ya es el hijo de una viuda, y él es un mancebo, no es un joven, ¿sí? O una joven. Mancebo, a ti digo, levántate. ¿Y ves? Entonces volvióse a sentar el que había sido muerto, y comenzó a hablar, y le dio a su madre. ¿Sí? Entonces, él no se levantó y andó como la joven, ¿sí ven? Él se sentó y comenzó hablando.
y él es un mancebo, no es una joven, entonces está llegando a 20, 21, algo así. Pero Lázaro es un adulto. Y Lázaro tenía vendas en todo su cuerpo, ¿sí ven? Tenía un sudario en su rostro. Y esto muestra, número uno, que puedes ser muerto espiritualmente si eres joven o un adulto o un viejo por ahí, no importa. Y Dios puede resucitarte espiritualmente si eres una joven o un adulto, no importa su edad. Dios puede resucitarte de su muerte espiritual a cualquier nivel. Si eres vivo, tienes latido en su corazón, ya hay esperanza si buscas a Él. ¿Sí? Pero la diferencia entre estos tres es que la joven, teniendo 12 años, no tenía tanto tiempo en este mundo, ¿sí ven? Su carga mundana no era tanto, entonces cuando Jesús le habló, perdón, ella se levantó y podía andar con él, ¿sí ven? No era tan difícil comenzar buscando las cosas de Dios porque no tenía tanto de ese viejo hombre, de esa carga mundana encima de ella. No fue afectado de la maldad y las cosas malas del mundo. Entonces fue más fácil para ella buscar a Dios. Pero con el mancebo, él no se levantó, sino se sentó y comenzó hablando. ¿Y sabes qué? Si conoces a Cristo cuando eres así, un adulto ya cruzando, comenzando eso como yo conocí a Cristo cuando tenía casi 25, vas a sentar, gloria a Dios, pero vas a hablar, vas a aprender cosas de Dios y tener dudas y hablar con Dios y necesitar ayuda así, ¿sí ven? Y Dios está ahí para ayudar, gloria a Dios. Pero cuando eres más un adulto, puede ser que tienes 40, 50 y conoces a Cristo, ya tienes muchas vendas, ¿sí ven? Tienes ese sudario encima de su rostro. Su carga mundana, su viejo hombre, tomó mucho de su vida. Entonces puede ser que el Espíritu Santo te guíe a buscar sí su Santa Biblia y otros discípulos que caminan o ya están caminando con Cristo para ayudarte a sacar esas vendas, para ayudarte a sacar ese sudario espiritual, hasta que llegas al momento que tú puedes despojar su viejo hombre solo y poner encima su nuevo hombre que fue creado en santidad y justicia por medio de Dios. ¿Sí, no? Entonces siempre hay esperanza. Siempre Dios está ahí listo para resucitarte espiritualmente por el renacimiento, si confías en Él y su sacrificio en Calvario, en lugar de usted. Pero entiende que su crecimiento puede ser diferente, dependiendo del afecto del mundo en su vida. Eso es lo que quería mostrar. ¿Ya? ¿Qué cosa? Y bueno, terminamos con capítulo 11 en la próxima clase. ¿Ya? Vamos a orar y después preguntas, hermano. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros su poder. La verdad que puedes salvar a nosotros, que puedes resucitarnos espiritualmente y físicamente, que quieres resucitar físicamente a sus hijos, que tienes un plan para eso, como mostraste con Lázaro, y más que todo que quieres mostrar su gloria por medio de nuestras acciones. Ayuda a nosotros buscar y encontrar su propósito para nuestras vidas, su voluntad para que podamos dar gloria a ti. Y oramos eso en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, hay preguntas. Vamos a ver. No hay preguntas. Ok, hermanos, espero que tengan un buen servicio ahí este domingo. Y el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao.